La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El barómetro de la economía chilena del Instituto UNAV de Políticas Públicas da una buena noticia, que es la que la tendencia de nuestra economía en septiembre está en su mejor estado en más de 2 años y medio. Para conversar y entender un poco más qué implican estas cifras económicas, está con nosotros Francisca Pinoza, que es justamente investigadora del Instituto UNAV de Políticas Públicas. Francisca, bienvenida a Radio La Clave. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos un poco, ¿qué significan estas cifras, estos indicadores de cara a lo que viene? Pensando que también hoy día se está hablando del presupuesto de la Nación para el próximo año, se están evaluando muchas actividades en las distintas áreas financieras, macroeconómicas. Cuéntame un poco, ¿de qué trata? Bueno, lo que nos muestra el barómetro de la economía es que nuestra economía se está posicionando cada vez en un mejor escenario. Esto obviamente es una buena noticia para todos los chilenos porque nos pone en una situación donde la situación económica de las familias comienza a mejorar. Vemos que la inflación está cayendo. Vemos que las remuneraciones reales también se comienzan a recuperar, y esto nos pone un desafío también a la larga, y es a seguir mejorando otras variables que quizás no están mejorando. Si me dejas explicar cortito qué es el barómetro de la economía. Lo que nosotros quisimos hacer desde el instituto es generar una herramienta visual donde uno pudiera ver distintos indicadores económicos y entenderlos fácilmente. Entonces nosotros posicionamos estos 20 indicadores que contienen variables como el desempleo, la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, la inflación, el IMASEC, distintas variables económicas, y le decimos, mire, usted va a ver esta herramienta visual y va a saber si es que estamos bien o mal y si estamos mejorando o empeorando. Así de simple. Y con estas 20 variables económicas nosotros generamos un indicador que se llama el índice económico, y con eso nosotros vemos si es que la economía está bien o mal en base a todas estas variables. Considerando eso, nosotros encontramos que de las 20 variables económicas que tenemos dentro de nuestro barómetro, el 40% se encuentra en el cuadrante o el área bien y mejorando. Esto quiere decir que cada vez nos estamos moviendo más hacia este cuadrante que sería como el más positivo de la herramienta. Si nosotros pensamos lo que pasó en la pandemia o lo que pasó a finales del 2019, este indicador estaba obviamente en el peor escenario económico, porque teníamos distintas variables que estaban cada vez peor. Actualmente, y la buena noticia que nos trae el barómetro, y de manera simple, es que estamos en una economía que está bien y está mejorando. Eso sí, sin dejar atrás que hay variables que aún así se encuentran en una mala situación, como lo que pasa con el empleo, por ejemplo. Y eso tiene un vínculo con esta noticia que generó bastante debate durante los últimos días, que tiene que ver con que Chile perdió el liderazgo como la economía más innovadora de Latinoamérica. Completamente. Lo que está pasando actualmente, y esto se ve en uno de los indicadores también que tenemos dentro de nuestro barómetro, que es el índice de confianza empresarial. Lo que pasa es que actualmente dentro de la economía hay tal nivel de incertidumbre dentro de las empresas que ellas no se atreven pero no tienen los suficientes incentivos a invertir en nuevos proyectos. Incluso muchas veces tienen el incentivo contrario, a cerrar proyectos nuevos, quizás a lo que está pasando actualmente con el empleo. Se están despidiendo a más personas, no se están creando nuevos puestos de trabajo, y la gente quiere trabajar, la fuerza laboral está cada vez aumentando más. Y eso en los emprendedores también influye, ¿cierto? ¿Hay menos gente que se lanza a emprender? Totalmente. A los emprendedores a quien más les golpean las crisis económicas, porque ellos no tienen la espalda financiera suficiente para poder lidiar con todas estas crisis económicas. Pero actualmente uno de los principales problemas que tenemos, como te comentaba antes, es el empleo, y obviamente las pymes son quienes más resienten esto. ¿Nico? Dentro de este tema, lo importante es saber cómo a la gente le llega los avances económicos. ¿Cuál es tu respuesta sobre eso para la persona que en este momento dice, uy, va a haber más plata, o no es necesariamente así? Depende. Depende, como siempre en economía, todo depende. Entonces uno lo puede ver de distintos lados. Por ejemplo,
Por parte de la inflación, nosotros vemos que la inflación está cayendo, las políticas que está implementando el Banco Central están siendo cada vez más efectivas y eso es una buena noticia porque para la señora en la casa no le va a seguir aumentando el precio del pan. Entonces eso es una buena noticia para ella y para todas las personas a nivel nacional. Sin embargo, si me preguntas por ejemplo, el empleo, ahí estamos mal porque sabemos que la creación de empleo está cada vez menor. La gente quiere salir a buscar empleo y no está encontrando. Entonces, la situación es buena para quienes se mantienen dentro de su empleo porque ellos están viendo que su remuneración real no se está disminuyendo, es decir, la inflación no les está quitando poder adquisitivo, pero las personas que se quedan desempleadas, por ejemplo, no pueden encontrar empleo y no tienen, obviamente, ingreso para su familia. Y una cosa también es los que están buscando empleos, que están en estos momentos desempleados o que están buscando otro empleo, y también es que los sueldos no suben. Sí, y como te digo, uno ve que la situación económica está mejor que lo que estaba antes y estamos bien y mejorando, pero aún así hay variables que no están mejorando y quizás son las que más le llegan a las personas. Entonces, como tú dices, sí, los sueldos no están subiendo porque las empresas no se encuentran incentivadas a esto. Esto también se relaciona mucho con las políticas laborales y los proyectos de ley que están actualmente como en discusión. También lo que sigue con el salario mínimo, la ley de 40 horas, todo eso encarece la mano de obra, entonces no incentiva a que las empresas ni siquiera puedan subir los sueldos. Eso en general. Estamos conversando con Francisca Espinosa, investigadora del Instituto UNAV de Políticas Públicas, que nos está hablando un poco de estos indicadores positivos que tiene la economía chilena. Y yo te quiero preguntar justamente que me contabas como cosas como las 40 horas o el alza del salario dificultan en algún nivel el mejoramiento de la economía, pero justamente está mejorando. Entonces quiero preguntarte cuáles son las variables que tengan a nuestra economía en su mejor estado desde enero de 2021, y que eso ya fue en el periodo del gobierno anterior, de Sebastián Piñera. ¿Qué lleva a que en este gobierno, el de Gabriel Boric, que ha sido muy criticado económicamente, o algunas medidas que ha tomado el ministro Marcel, pueda sostenerse y esté en un buen nivel en este momento? Sí. ¿A qué responde? Sí. Recordemos que en 2021 estábamos saliendo de la crisis de la pandemia, entonces estábamos recién viendo cómo se estaba adaptando nuevamente la economía a volver al comercio, a volver a abrir las tiendas, o sea, estábamos volviendo a la realidad y a la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. Entonces, en ese momento la economía no se ajusta de un momento a otro. Entonces, en 2020 estábamos con crisis económica, en 2021 se empezaron a resentir todas estas variables económicas y de a poco empezaron a salir de ahí. Actualmente lo que está pasando es que nos estamos recuperando de esa crisis económica. ¿Y cómo nos estamos recuperando? Viendo que, por ejemplo, la inflación está disminuyendo, que también las exportaciones se están recuperando, la inversión extranjera directa, o sea, hay muchas variables económicas que se están mejorando, y eso es en parte también por las políticas monetarias que está implementando el Banco Central y también por lo que está pasando a nivel internacional. Recordemos que veníamos también muy golpeados de la crisis de Ucrania, o sea, la crisis económica que se estaba generando por todo el tema de Ucrania, y actualmente cada vez estamos como mejorando más y saliendo de esos efectos que tenía esa crisis. ¿Cuáles son los indicadores porque son 7 de 20 indicadores no analizados que tuvieron cambio de cuadrante, 4 negativos y 3 positivos? Sí. ¿Podrías mencionar cuáles son para entender un poco? Obvio, sí. Los 4 que tuvieron movimientos negativos fueron el desempleo. Nosotros sabemos que está aumentando cada vez más, llegamos a un 8,8% actualmente. La creación de empleos, que está muy en línea, si me dejas explicar un poquito. Sí, lo que está pasando hoy día con el desempleo es que no se están creando empleos. No es que la gente no está queriendo trabajar ni buscando empleo, ¿ya? Porque eso pasó en un momento el desempleo o la falta de trabajo era porque tenía la gente... que ver con eso, sí, claro. La gente no quería trabajar en ciertos puestos de trabajo. Claro, o no estaba buscando porque no lo necesitaba. Ajá. También había una situación en la que personas no estaban dispuestas en ese momento a buscar empleo. Actualmente la gente sí está buscando empleo. El problema es que el mercado laboral no está absorbiendo esa fuerza laboral porque las empresas no están teniendo la seguridad para crear nuevos empleos. Ya, entonces sería el desempleo y la creación de empleos que se movieron en términos negativos, luego el precio del cobre, pero acá hay que hacer un punto súper importante.
El precio del cobre y el dólar son variables súper volátiles. Entonces yo puedo estar hablando ahora del cobre y decir, sí, lo que pasa es que China está súper mal, entonces no va a haber demanda de cobre, entonces el precio cae. Pero yo puedo salir de aquí y conocer una noticia súper importante, y no es que van a implementar el mejor plan del mundo en China y entonces todo va a mejorar y va a cambiar el precio del cobre. Entonces lo que le quiero decir es que esta variable es muy volátil, y lo que vimos en ese momento para esa variable, que fue el 12 de septiembre, es que la situación estaba empeorando. Y eso es, de nuevo, por todo lo que está pasando en China. Nosotros sabemos que Chile es una economía dependiente totalmente de países como Estados Unidos o China. Y luego los deudores morosos. Y acá hay algo también que quiero destacar. Cuando pasó la pandemia y pasaron los retiros, los deudores morosos disminuyeron porque toda la gente utilizó esos ingresos extra para ir a saldar sus deudas. Sí. Entonces eso no fue súper positivo finalmente, pero actualmente empezaron a aumentar nuevamente los deudores morosos. Aún no llegamos a cifras tan preocupantes como antes de la pandemia. Pero se retomó a poquito gente que está endeudada. Exacto. A pesar de estas variables, nos quedamos con una sensación positiva, ¿cierto? Sí, completamente. Sí, y hay que seguir esperando porque la economía se está ajustando. Así que sí. Vamos a quedar entonces al tanto de todo eso. Francisca Espinosa, investigadora del Instituto UNAV de Políticas Públicas, gracias por estar con nosotros y traernos buenas noticias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir.